Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá. Esta mañana de otoño, estamos muy contentos de estar de nuevo en este programa. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que están escuchándonos esta mañana. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga, que Dios les hable como me ha hablado a mí y que nos siga ayudando para que tengamos sabiduría y conocimiento. Vamos esta mañana a empezar hablando acerca del tema cuando una madre ora. Cuando una madre ora es algo que me llegó al corazón, como todo lo que dice la palabra de Dios. Y lo quise compartir con ustedes porque creo que es importante que nosotros veamos la importancia de por lo cual debemos de orar por nuestros hijos. Como papá, como mamá, ¿por qué debemos de nosotros venir delante de Dios para poner las necesidades de nuestros hijos? La cita bíblica es Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, por favor. Amado Jesús, gracias porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Gracias por tu palabra que es luz, Señor, es luz para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que es el Maestro de Maestros, Señor. Yo te ruego esta mañana que tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, Señor, nos interprete tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y también te rogamos que éste sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. En el contexto de este texto, estimadas mujeres y toda persona que nos esté escuchando, nuestro primer compromiso va a ser expresar nuestro amor por Dios sin reservas y en obediencia a su palabra todos los días, ya que su ley está escrita en nuestro corazón. Eso es lo que acabamos de leer. Por eso vamos a estar meditando en ella constantemente. Vamos a estar pensando en ella. Desde el inicio del día hasta la noche. Hasta el fin, incluso, su mandamiento debe ser el tema de conversación con nuestros hijos adentro y fuera del hogar. Esto es algo que va a ser una práctica, va a ser un hábito en nosotros. Las madres, como ustedes ya saben, somos jaladas en muchas direcciones y necesitamos establecer algunas prioridades. Y yo tomé el ejemplo que Holly Elif dice, donde nos marca que nos aseguremos de que esas prioridades que están en nuestras vidas van a incluir la oración. Podríamos terminar siendo las mamás más organizadas, la mejor mamá de la clase de fútbol, la mamá más eficiente en todos los sentidos, pero podríamos descubrir demasiado tarde que intercambiamos los valores eternos por los temporales. Honestamente, amadas hermanas, amigas que hoy me escuchan, familia que hoy me escucha, que gracias a Dios mucha familia mía me escucha en estos programas y para mí es una felicidad poderles compartir de la sabiduría que Dios me da y que también quiere que todos tengamos en esta tierra. Debemos estar hambrientas para aprender sobre el propósito de Dios para nuestras vidas como mujeres, como esposas, como madres. Holly explica por qué las madres necesitan la gracia de Dios cada día. Todos los días necesitamos esa gracia. Así es como me gusta pensar sobre la gracia de Dios.
Pablo dijo en Romanos 5, versículo 1 y 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual permanecemos firmes. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios lo que nos permite estar firmes, no porque somos mejores que otros, sino por la gracia de Dios. La próxima vez que estés en un momento difícil en la crianza de tus hijos, un momento difícil de la maternidad, recuerda que estás parada en la gracia de Dios. Esa es nuestra confianza. Puede que no sientas que estás parada en la gracia, pero es una promesa del mismo Señor. Tenemos que creerlo, porque no nos dejamos llevarnos por nuestros sentidos, sino por lo que dice la palabra. La envolvente presencia de la gracia de Dios nos va a permitir estar de pie y va a dar el siguiente paso como padres para que también tengamos la gracia que necesitamos para el próximo momento de nuestro viaje, porque hoy, la gracia de hoy no me sirve para mañana. Necesito renovar mis depósitos de gracia para continuar haciendo cada día la obra de Dios. Y Holly nos comparte en este día, y yo también se los comparto a ustedes, 10 consejos. Holly estuvo casada por más de 35 años y durante 30 de esos años tuvo el privilegio de seguir el llamado de Dios de criar a sus hijos para Cristo. Si tú en este momento estás criando hijos para Cristo, déjame decirte que eso es un privilegio. Y ella asegura que no fueron padres perfectos y que no tienen hijos perfectos. Nadie es perfecto, solo Dios. Sin embargo, si conocemos a aquel que es perfecto y completo y que no le falta nada, no existe una fórmula mágica para producir hijos que tengan un corazón para Dios. No te afanes por eso, no te frustres por eso, no existe. Y también una palabra a aquellas madres que puedan tener un hijo pródigo en este momento. Tal vez tienes un hijo que te está rompiendo el corazón y mientras recorremos esta lista, no permitas que el enemigo te esté condenando si tú ya fuiste limpiada por la sangre de Cristo, si tú naciste de nuevo, si tú eres una persona que se ha reconciliado con Dios. No permitas que el enemigo te condene ni te imponga una carga que Dios no pretendía, porque Dios conoce tu corazón. Aunque hayas sido una madre fiel, puedes tener un hijo o una hija pródigo. Así que tampoco te dejes llevar por los comentarios de las mismas gentes inmaduras de tu iglesia que te puedan estar juzgando porque tú tengas un hijo o una hija pródiga. Eso no depende de tu fidelidad, porque la salvación viene de Jehová. Entonces, a medida que vamos a recorrer esta lista, vamos a ver al Señor por lo que necesitamos escuchar. Y no permitas que el enemigo te condene. No existe una fórmula mágica para producir hijos que tengan un corazón para Dios. Sin embargo, creo que es posible, por la gracia de Dios, cultivar un ambiente que fomente el crecimiento espiritual y fomente corazones tiernos para que nuestros hijos estén más inclinados a escuchar cuando el Señor les llame. Es cuando el Señor les llame. No es tu tiempo, no es el tiempo del pastor, no es el tiempo que nosotros pretendamos que es cuando el Señor les llame. Este es un llamado a que nosotros obedezcamos a Dios, es en el tiempo de Dios. También te digo que no por esto te impacientes, porque tu hijo por el cual has estado orando, no veamos una respuesta. Y vamos a ver lo que les comentaba, unos ejemplos que nos deja Holly, que para mí es un ejemplo de maternidad, es un ejemplo de cómo ella crió a sus hijos. Y bueno, la palabra de Dios dice que los sabios siguen a los sabios. Entonces,
Vamos a ver estos 10 consejos que nos deja ella. Es, en primer lugar, modela respuestas correctas. Escucha, mami, papi que me escuchas. Modela respuestas correctas. Holly era patóloga del habla. Holly lo era antes incluso de tener hijos. Sabe por experiencia que si los padres modelan el habla para sus hijos, entonces sus hijos van a hablar más temprano del usual y van a entender más el lenguaje que se les dice. Muchas personas dan por hecho que cuando hablan con sus hijos les entendieron lo que les dijeron, entendieron la instrucción, pero no. Aquí ella nos dice que tenemos que cerciorarnos que nuestros hijos entiendan lo que les estás hablando, y va a ser mejor para que cuando tú les des una instrucción, ellos puedan saber de qué le estás hablando. Del mismo modo, si modelamos decir a nuestros hijos, por favor, probablemente dirán por favor, ¿verdad? Si modelamos para nuestros hijos lo que Dios pretende hacer evidente en nuestras vidas, nuestros hijos verán, van a ser más rápidos en darse cuenta de eso. Deuteronomio 6 habla de esto. Vive ante tus hijos de tal manera que a medida que vas avanzando, cuando te despiertas, cuando te acuestas, mientras caminas, vive de una manera que agrade al Señor. No lo vas a hacer en tus fuerzas. El Espíritu Santo que mora en ti va a producir ese fruto, va a producir ese regalo de Dios. Esto también se logra porque vives dentro de la gracia de Dios, con el favor de Dios. No olvides estas cosas, no dejes que se alejen de tu corazón, no te afanes. Hazle saber a tus hijos y a tus nietos esto. Y continúa diciendo Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Está hablando de un estilo de vida, amadas hermanas, amadas amigas, amada familia. Está hablando de un estilo de vida. Entonces, debemos aprovechar los momentos de enseñanza. Estos versículos de Deuteronomio que acabamos de leer nos animan a enseñar el camino todo el tiempo. Sé intencional sobre tu maternidad. Tienes que ver qué es lo que estás haciendo. ¿Qué está Dios esperando durante el tiempo de la crianza de tus hijos para que no te jalen otras cosas y te enfoques en este llamado que Dios nos hace? Necesitamos estar atentas a los momentos, algunos grandes, otros pequeños, cuando nuestros hijos tengan los oídos prestos para escuchar la verdad. Podríamos terminar siendo la mamá más organizada. Puedes terminar siendo la mejor mamá de la clase de fútbol, como te decía hace rato, la madre más eficiente en todos los sentidos, pero podrías descubrir demasiado tarde, estimada amiga, que intercambiamos valores temporales por los eternos. Nuestros hijos determinarán sus prioridades según lo que hayan visto en tu vida, según lo que hayan visto en mi vida. Y si te ven tomando la Biblia, eso va a ser un valor que ellos van a observar y lo van a absorber. Pero si tu Biblia está en un estante y solamente los domingos lo tomas para ir a la iglesia, también lo van a notar. Hay verdades que podemos enseñar cuando nuestros hijos tienen 10 años que tal vez no se escucharán cuando tenga 15. Sé intencional sobre lo que enseñas, no lo dejes para mañana, para la próxima semana. No, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que ser intencionales sobre la maternidad. Tenemos que animar a nuestros hijos a pensar y a hablar sobre lo que escuchan y leen. No esperes que el maestro de la escuela dominical haga esto. Si tú eres una abuelita también, aprovecha hacerlo con tus nietos. Y si no lo pudiste hacer con tus hijos, ahora es el momento que lo puedas hacer con tus nietos. Proverbios capítulo 1, versículos 7 y 9 nos recuerda: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre
y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia van a ser para tu cabeza y collares para tu cuello. La responsabilidad de nuestros hijos es escuchar, pero nuestra responsabilidad es enseñar y hacerlo intencionalmente, siempre que sea posible, siempre llena del Espíritu de Dios y de su gracia. Entonces, debemos estudiar a nuestros hijos. Cuando la Escritura habla de los hijos, se refiere a ellos como plantas de olivo. Vean lo que dice el Salmo 128:3. Las plantas de olivo deben plantarse una separada de la otra. Así se tienen que plantar. Son plantas totalmente separadas y distintas. Son diferentes una de la otra. Tienen que ser tratados de manera diferente. Del mismo modo, en familias de cualquier tamaño, cada hijo es único, no se te olvide. El Señor dice que ese hijo fue creado por Él, que lo conocía antes de ser creado, y Dios sabe lo que ese hijo necesita. Y esto es hermoso, esto es hermoso. Él tiene un diseño especial para nosotros, para que podamos saber cómo instruir a cada hijo. Crea un ambiente en el hogar, amada amiga, hermana, familia que me escuchas, que sea seguro, que sea cálido, que sea acogedor. Tus hijos, mis hijos, nunca son demasiado mayores para no necesitar afecto, aunque los veas rebeldes, indiferentes a la familia, aunque tarden tiempo en llamarte y en buscarte. Tenemos que buscar esa gracia de Dios que está a nuestra disponibilidad y que es un recurso gratuito. Todo lo que Dios nos da es gratuito. Solo necesitamos disponer nuestros corazones y humillarnos delante de Dios. Él nos va a dar gracia para hacer un vínculo afectivo con nuestros hijos. Vamos a disfrutar, pasar tiempo con ellos hablando de todo. Dios te va a ayudar. De verdad, no hay hijo que se resista a la gracia de Dios en tu vida. No lo hay. No lo hay. Todo hijo necesita, amadas hermanas, un lugar donde sanar sus heridas, donde la verdad esté disponible y donde la gracia sea evidente. Que no hay mejor lugar que su hogar, ¿verdad? Debes desear que tus hijos crean que no hay mejor lugar que su hogar. Y Dios te va a ayudar, si ahora no lo tienes, a que tengas ese hogar cálido, ese hogar donde tus hijos puedan venir contigo y te abran su corazón, sabiendo que van a encontrar a una madre sabia que los va a apoyar en cuanto a su necesidad. Necesitamos conocer a nuestros hijos para poder aplicar lo que sabemos de Dios a las circunstancias de su vida actual. Y luego hay que mantenerlos hablando. Las relaciones abiertas y cálidas son posibles incluso durante la adolescencia. La base para este tipo de conexión se establece mucho antes de que las hormonas hagan la vida más difícil. Si esperas hasta que cumplan los 15 años, vamos a estar en problemas. La franqueza y la honestidad, otra de las características, es que deben de ser valores familiares esenciales en nuestros hogares. Enséñale a tus hijos, comenzando cuando son jóvenes, o ahora, si no lo hiciste antes, y habla sobre lo que les preocupa. Habla con ellos en los niveles apropiados sobre cómo lidiar con sus luchas, cómo orar por otras personas, sobre cómo vas al Señor cuando no sabes qué hacer. Dale tu ejemplo y vas a poder enseñarle a ellos cómo manejar las dificultades de su propia vida, porque te van a ver a ti. Miren, mis hijos cuando tienen problemas, ¿saben qué es lo que me dicen? Antes de que me digan el problema, mamá, ora por mí. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben el poder de la oración. Saben que todas las necesidades de nuestra casa tenemos que ponerla delante de Dios, porque es el único que nos puede ayudar, es el único que está interesado y que nos ama lo suficiente
para darnos lo que necesitamos cuando hay un problema. Ellos, nuestros hijos, van a aprender a mirarnos y escucharnos hablar con ellos sobre estas cosas. Haz que el tiempo de las comidas o el tiempo en el automóvil sea muy intencional. Hazle pregunta a tus hijos. Dile a tus hijos con toda franqueza y honestidad si ellos no conocen a Dios. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás haciendo algo para tener un encuentro con tu Creador? ¿Ya te reconciliaste con Él? No tengas temor. Díselo tú. Nadie lo va a decir si tú no lo haces. No todo tiene que ser sobre asuntos serios. También puedes hablar de cosas graciosas, de cosas tontas. Pueden ser cosas que solamente fomenten la conversación. Cómo está el mundo actual, cómo determinado presidente toma una decisión, cómo otras personas han hecho cosas indebidas por su falta de sabiduría. Pero si comenzamos muy temprano en sus vidas, o incluso si tú comienzas ahora, si tú no tienes este vínculo con tus hijos, van a pensar que eres rara al principio, pero nunca es demasiado tarde. Créeme, Dios es el Dios de las oportunidades y nunca es demasiado tarde lo que hacemos por Él y para Él. Vamos a fomentar con nuestros hijos la conversación abierta, porque lo que sucede es que si son conversadores, cuando son más jóvenes, cuando lleguen a la adolescencia, cuando lleguen a la edad adulta, aún vamos a poder conversar con ellos. No se apresurarán para retirarse. Tenemos que animar a nuestros hijos a hablar y a ser honestos con nosotros. Cuando Cristo nombró a los 12, fue para que estuvieran con Él, a sus 12 discípulos. Sabía que solo tenía 3 años de ministerio en la tierra. Y Jesús vivió cada día con sabiduría. Aprovechaba el día. Tenemos a nuestros hijos por un tiempo muy corto y establecido. Sé que parece largo, especialmente si tus hijos son pequeñitos ahorita, si tus hijos tienen 3, 4, 5 años, pero en serio, te lo digo yo que tengo hijos adultos, no es largo, no es mucho tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos van a crecer. Necesitamos tener la misma intencionalidad, relacionar en nuestro tiempo con nuestros hijos como Cristo lo tuvo con sus discípulos. Él sabía que su tiempo era corto. Él sabía lo que nosotros a lo mejor hoy no lo sabemos. Pero hoy te quiero animar y quiero compartirte que debemos de ser intencionales sobre el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Luego vas a equilibrar la verdad y la gracia. Pablo dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, versículo 15. Como madres, a veces tenemos que crecer, ¿verdad? Bueno, no solamente como padres, también los padres, como madres, también los padres tienen la necesidad de crecer. Y tenemos que crecer en Cristo, estimadas amigas, estimadas hermanas, familia que me escuchas. Tenemos que crecer en Cristo, pero la verdad y el amor necesitan ser equilibradas en nuestra enseñanza y en nuestra disciplina para que no provoquemos a ir a nuestros hijos. Efesios 6:4 nos advierte que eso es importante. Amadas hermanas, yo con honestidad se lo digo, cuando yo no tenía la sabiduría de Dios, no había crecido en la gracia, hacía esto, provocaba a ira a mis hijos. Situación de la cual les he pedido perdón y me guardo de mí misma para no volver a repetir este pecado. Es muy triste provocar a ira a nuestros hijos porque se frustran, les hacemos el camino más difícil. El amor sin verdad fomenta la indulgencia y el egoísmo. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no estás cimentada sobre principios, solo vas a estar consintiendo a tus hijos, los vas a volver egoístas, egocéntricos. La verdad sin amor genera legalismo y resentimiento. Si solo aplicas la verdad sin un balance con el amor, tus hijos se van a volver legalistas, se van a volver resentidos, porque es solo ley en tu hogar. Es muy peligroso tener la verdad sin amor.
tendrás hijos que se irán cuando lleguen a la adolescencia. Si todo lo que han conocido es la verdad, sin haber sido equilibrada por la gracia y por el amor. De verdad deseo de todo corazón que tú pudieras reconocer lo que realmente está faltando en tu hogar para que podamos orar como debe de ser por nuestros hijos. Debemos pedirle continuamente a Dios que nos ayude a saber cómo mantener ese balance. No siempre es fácil. Por eso, si Dios te ha dado un esposo, muchas veces nuestros esposos son nuestro contraste. No le digas a tu esposo que no sabe lo que está haciendo con respecto a tus hijos, porque Dios lo puso ahí para ayudar a mantener ese balance, ese equilibrio entre la verdad y el amor. Si eres madre soltera, hoy te animo a que encuentres algunas personas piadosas, amigos en la iglesia, algunos miembros de tu familia que sean piadosos. Pídeles que te ayuden a mantenerte equilibrada en tu crianza. Esto es sumamente importante. Aprende a distinguir entre rebeldía y cosas de niños. Esa es otra cosa para que no seamos injustas. Ya escuchamos la lista al principio de toda esta enseñanza. Recuerden, hay una gran diferencia, amadas hermanas y amigas, entre la necedad, que está ligada al corazón de un niño, porque los niños son necios, lo dice Proverbios 22:15, y la desobediencia deliberada. Vean, las dos diferencias, necedad y desobediencia deliberada. ¿Cómo puedes tú discernir? ¿Cómo puedes tú darte cuenta? Nuestros hijos, nuestros nietos van a hacer la locura porque son niños. En nuestra casa, dice Holly, a eso le llamaban CLN, cosas locas de niños. La CLN, aunque molestan, no son lo mismo que la desobediencia deliberada. Por ejemplo, en el caso, les voy a poner un caso personal. Cuando los hijos desobedecen la segunda vez, a pesar de que tú ya has dado una instrucción, eso calificaría como desobediencia. Entonces, aunque los CLN necesitan intervención y entrenamiento, o sea, la necedad, la desobediencia necesita corrección. Por ejemplo, si mi hijo golpea accidentalmente a su hermano porque está jugando a ser David y Goliat, y le doy instrucciones acerca de cómo debe ser prudente y no poner en riesgo a su hermano, no juegue de esa forma cerca de su hermano. Pero vemos que el hijo lo vuelve a hacer a pesar de que ya se le dio la instrucción. La primera vez fue una cosa loca de niños, pero ya con la instrucción dada lo vuelve a hacer. Eso significa que es una desobediencia deliberada. Esa ya no necesita instrucción, esa necesita corrección. Y bueno, la desobediencia deliberada e intencional que no es corregida se va a convertir en una rebelión total cuando el niño entra en sus años de preadolescencia, porque no los estorbamos, porque no tuvimos esa sabiduría de discernir las intenciones de su corazón. Tenemos que aprender desde el principio a distinguir entre travesura y rebelión. Debemos estar atentas a un espíritu de terquedad en tu hijo cuando te diga, no lo haré. Cuando le das una instrucción y te dice, no lo voy a hacer. Cuando veas eso, pídele al Señor que te dé discernimiento sobre la intención que puede tener ese hijo. Pero sobre todo, recuerda, yo algo que hago con mis nietos, que lo aprendí con mis hijos, ahora lo hago mejor con mis nietos, gracias a Dios, es que cuando yo les doy una instrucción, me aseguro que me hayan entendido. Porque luego tú puedes pensar que ellos te entendieron, pero son niños, no tienen la misma agilidad mental que tú puedas tener para dar una instrucción o para retenerla. Cuando yo les doy una instrucción a mis nietos, les digo, a ver, repíteme qué fue lo que te dije, para cerciorarme que realmente me entendieron. Si la respuesta de ellos coincide con la instrucción que yo le di, eso quiere decir que sí discernieron, que sí entendieron lo que yo les estoy diciendo. Entonces, si después de esa instrucción ellos desobedecen y sí lo entendieron muy bien,
significa que tienen una desobediencia intencional. Y bueno, en esta última instancia tú debes ser la autoridad. Si el problema es sobre quién está a cargo, tú tienes que ganar o papá tiene que ganar. Hebreos habla de esto cuando dice que la disciplina a veces parece ser causa de tristeza, pero al final somos entrenados por ella y produce justicia. Hebreos 12:11. Entonces, debemos enseñarles también a nuestros hijos y a nuestros nietos control interno versus control externo. Proverbios habla sobre la importancia del dominio propio en la vida de nuestros hijos. Dice Proverbios 16:32. Analicemos. Hay que discernir lo que dice la palabra de Dios para ser justos cuando la apliquemos. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Proverbios 25:28, perdón. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. A medida que nuestros hijos crecen, pueden controlarse cada vez más para que aprendan la diferencia entre el control interno y el control externo. Cuando le dices a un hijo de 4 años, un ejemplo, quiero que te sientes en ese banquito, él va a decidir en su corazón si se sienta o no en el banquito. Si lo hace él mismo, eso es control interno. Él está ejercitando su dominio propio. Pero si no lo hace, entonces tenemos que ayudarlo a sentarse en el banquito, ¿cierto? A veces puede significar simplemente guiarlo y sentarlo en el banco. A veces hay que hacer algo más serio, y ustedes saben qué es. Enseñémosle a nuestros hijos y a nuestros nietos la diferencia entre control interno y control externo. Incluso los niños pequeños se dan cuenta cuando rápidamente el control interno, cuando lo usan, le va a costar menos que el control externo. Luego tenemos que alentar a los niños a que vivan según la edad que tienen. Sé justo con los niños en eso. Vivimos en una cultura que comercializa la sensualidad adulta a los niños pequeños. Es importante que nuestros hijos se den cuenta de que si tienen 3 años, queremos que se vean de 3 años. Y si se comportan, y que se comporten además como niños de 3 años. Si tiene 15 años, queremos que se vean, actúen y se comporten como un joven de 15 años. Nada más ni nada menos que eso. Pablo dijo en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Necesitamos niños, hijos que no se amolden al sistema. No puede ser que el sistema, no puede ser que el mundo, no puede ser que nuestra cultura determine cómo vamos a vestirnos, cómo nos vamos a comportar. No, ya tenemos nosotros un instructivo, que es la palabra de Dios. Y eso es suficiente para que nosotros podamos ser sabios para vivir. Luego, guarda sus corazones. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos se saturen con el sistema de valores de Dios y no con el sistema de valores de este mundo. La sensualidad, estimados amigos que me escuchan, y el materialismo está presente en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. No podemos ser demasiado cautelosas. Tenemos que animar a nuestros hijos a que se acerquen a nosotros cuando tengan preguntas sobre cuestiones morales. Conoce quiénes son sus amigos. Invita a sus amigos a tu casa para que puedas ver cualquier señal que pueda indicarte si hay o no problemas. Sobre todo, escucha a tus hijos, escucha lo que piensan, escucha lo que dicen, escucha lo que no están diciendo. Si están bajo tu autoridad, debes y tienes para prevenir problemas futuros que revisar su computadora, sus correos electrónicos, revisa sus páginas de Facebook. No seamos ingenuos. Queremos
ser mujeres sabias con respecto a nuestros hijos. Tenemos que prevenir el problema. Tenemos que adelantarnos a lo que otros adultos puedan aprovecharse de su ingenuidad, del acceso que tienen a estas redes sociales para el efecto de evitar una mala influencia. ¿Cuántos niños y adolescentes no han sido mal influenciados por las redes sociales? ¿Cuántas niñas de 12 años no se han citado con extraños en un parque y tú ni te enteraste? Y resultó que ese que se hizo pasar por un niño realmente era un adulto, realmente era un pedófilo, realmente era una persona que va a tomar o que iba a tomar ventaja de tu hija. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que estar viendo un paso adelante a lo que ellos están haciendo, porque son vulnerables. También sé intencional en la oración, amada hermana. Hay momentos en la crianza de los hijos cuando sus necesidades son demasiado grandes para nosotras. A veces no solamente no tenemos una respuesta cuando tienen problemas, sino que a veces ni siquiera podemos identificar el problema. A veces solo debemos estar agradecidas de que Dios nos haya dado acceso a su sabiduría infinita. No dejemos de orar por nuestros hijos. Qué trágico sería, amadas hermanas, amigas, familia que me escuchan, que sus hijos tuvieran el tamaño correcto de tenis, pero no una madre que ora. Qué tristeza. Si tú no oras por tus hijos, nadie lo va a hacer. Y suponiendo sin conceder que en tu iglesia o tus amadas hermanas, porque entienden que tú estás creciendo en la fe, porque tú estás afanada, no tienes tiempo para orar por tu hijo, te van a ayudar orando por ellos. Pero escucha, amada, tú conoces bien a tus hijos y tú sabes su necesidad. Tú sabes por qué realmente necesitas orar por ellos. Tú sabes en dónde se encuentran. Tú sabes si tu hijo en ese momento está siendo consumidor de drogas. Ya ven que ahorita en muchos lugares se ha legalizado la marihuana y con eso los hijos se justifican. Solamente tú sabes si esa droga a lo largo le va a hacer bien, le va a hacer mal. Por eso la importancia de que nosotras tomemos nuestra responsabilidad, porque nosotros vamos a saber cómo pedir, porque vivimos con ellos y los conocemos más que nuestra buena amiga que intencionalmente nos quiere ayudar intercediendo por ellos. Tenemos nosotros en el grupo de mujeres, nos hemos estado esforzando en orar todas las mañanas, lo más temprano que podamos, por nuestros hijos en línea, debido a que vivimos en diferentes países. Y déjame decirte que es increíble cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo tocaste o tocamos el corazón de Dios para que nos dé esa gracia que necesitamos para poder permanecer orando, para poder hacer ese sacrificio por amor a nuestros hijos, que es lo que nos impulsa a tener esa disciplina. No es fácil orar, hermanas, para nadie es fácil. Nuestra carne no le gusta orar, pero demos gracias a Dios que nos da de su Espíritu Santo para saber cómo pedir y nos ayuda a tener amor por los nuestros, por esos hijos que nos prestó, para que podamos hacer lo que solo Dios puede hacer con ellos. Tenemos que tratar a nuestros hijos como si no los fuéramos a tener el próximo año. No estoy siendo exagerada, amada hermana, amada familia, amiga que me escuchas. Tenemos que entrenar a nuestros hijos como si no los fuéramos a tener el próximo año, porque te tienes que hacer una pregunta. ¿Estás siendo intencional acerca de entrenar a tus hijos para Cristo? Nosotros sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener, o ellos saben cuánto tiempo nos van a tener a nosotras. No, hermana, no lo sabemos. Así somos de vulnerables. Por eso la importancia de que oremos por nuestros hijos como si no los fuéramos a tener, o como si ellos también no nos fueran a tener. Por eso es que tenemos que ser intencionales en nuestras oraciones por nuestros hijos. Hoy te quiero animar y quiero concluir aquí. Que Dios llame a las mujeres a que, como Ana, abracen el regalo de los hijos.
a que consagren a sus hijos a Dios para los propósitos de su reino, que sean lo suficientemente valientes como para vivir vidas contraculturales. Si amas a tus hijos y los crías para Cristo, te vas a ver rara en esta época. No te verás como el resto de las mujeres que te rodean, y así debería ser si eres llamada por Dios. Mujeres que entiendan el llamado de Dios que nos ha dado de cuidar y entrenar a nuestros hijos. Esa es una vida con propósito, pero nuestro llamado no va a terminar ahí, porque debemos cuidar y entrenar a nuestros propios hijos y luego demostrar, dar la vuelta hacia las que están detrás de nosotras, para que las ayudemos a cuidar y entrenar a sus hijos, para que sus hijos puedan cuidar y entrenar a futuros hijos. Este llamado que Dios nos hace no necesita ser una mamá perfecta, porque nadie es perfecto. Solo necesitas tener el corazón, la intención de que después de criar a tus hijos y a tus nietos, si es que tienes la oportunidad, te voltees y les enseñes a las que están viniendo detrás de nosotras, que están también necesitadas. Y esas mismas sean entrenadas para que puedan entrenar a las mamás que vienen en el futuro. Eso dice el Salmo 78, versículos 4 al 7. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y se la contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olviden de la obra de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Este es el programa de hoy. Nos despedimos con una oración, por favor. Amado Padre, gracias por este momento. Gracias por compartirnos de las riquezas de tu sabiduría, Señor. Gracias por capacitarnos para hacer tu obra. Gracias, Señor, porque tienes misericordia, Señor. Tuviste en nuestros hogares que estaban, Señor, con la cerca caída, Señor. Tuviste en nuestros hogares con hijos pródigos, Señor. Con hijos que estábamos criando mal, Señor, desde la niñez. Y tuviste misericordia de nosotras y nos salvaste y nos enseñaste a orar por ellos. Gracias, Señor, por glorificar a tus hijos en medio de nuestros hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amadas hermanas, gracias amigos, gracias familia que me escuchó. Deseo con todo mi corazón que la palabra de Dios haya quedado escrita en tu corazón y que la pongamos en práctica, que seamos intencionales en criar a hijos para Dios. Él nos los prestó y ese es nuestro trabajo como madres, enseñarles quién es el Dios vivo y verdadero. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta luego.